Vale. Bueno, hola, buenas tardes. Estamos en las entrevistas eh, preelecciones autonómicas del Gobierno de Navarra. Estamos hablando con los representantes de los principales representantes de sanidad de los principales partidos que se presentan a las elecciones autonómicas del Gobierno de Navarra. En este caso, estamos ahora con Fernando Domínguez Cuntillos, que es representante de sanidad de Geroa Bai. Fernando Domínguez es médico y ha sido consejero de salud durante la legislatura 2015-2019. Buenas tardes, Fernando, Arratsalde-on. Recordarte que tenemos las mismas preguntas para todos los representantes, que hay un tiempo cerrado. A lo largo si en alguna pregunta necesitas, te puedo recordar el tiempo. Y pues bueno, que nos gustaría desde SEISA conocer pues, estos principales puntos con respecto a vuestras ideas. En la primera pregunta, sobre cronicidad, sin duda uno de los grandes retos en la atención a la cronicidad es la integración sociosanitaria. ¿Cómo eliminamos las barreras para conseguir de verdad una integración real entre los servicios sanitarios y los servicios sociales? Buenas tardes, Arratsalde-on. Lo primero que quiero hacer es agradecer a SEDISA la invitación para participar en estas entrevistas. Efectivamente, hoy es más necesaria que nunca una coordinación, una nueva estrategia de coordinación sociosanitaria, ya que vivimos un momento en el cual la crisis ha hecho mella en nuestro entorno. Se han producido muchos cambios demográficos y todavía se van a producir muchos más. Esta coordinación sociosanitaria, desde nuestro punto de vista, precisa de una transformación del sistema, tomando como eje la atención primaria, que deberá tener una visión, una orientación sociosanitaria para adaptarse a una nueva realidad que está condicionada por la cronicidad, el envejecimiento, los problemas sociales, la soledad, sobre todo en el ámbito rural. Para facilitar esta integración, lo primero que considero necesario es desarrollar y acabar de redactar la Ley Foral de Salud, que quedó pendiente la legislatura anterior, en el 19, y que durante esta no se ha hecho absolutamente nada. Yo creo que es importante porque tener una ley foral nos iba a permitir tener un desarrollo normativo que iba a facilitar esta integración. Según mi criterio, hay varias medidas que se pueden hacer para lograr esta integración entre servicios sociales y sanitarios. La primera medida a mí me parece importante y la experiencia me lo avala. Creo que servicios sociales y servicios sanitarios deberían de ser competencia de un mismo departamento en el gobierno. Sin duda la coordinación sería mucho más fluida y mucho más fácil. La segunda medida que yo considero necesaria es el desarrollo de los distritos sociosanitarios para acercar los servicios sanitarios y sociosanitarios a la población, sobre todo de la periferia, asegurándote además así, o por lo menos facilitando disminuir la despoblación, porque daría seguridad a la población rural. Este nuevo modelo de gestión de distritos sanitarios obliga a hacer una gestión en un entorno local concreto y, por lo tanto, los distintos agentes que pueden mejorar la salud en ese ámbito tienen la necesidad de unirse, asociarse y colaborar. Unirse y colaborar, por ejemplo, servicios sociales de base, servicios sanitarios, entidades locales, ayuntamientos y todos agrupados en órganos de participación como puede ser el Consejo Sociosanitario de Distrito, que por cierto, aunque ya están, lo que habría que hacer es actualizar la norma para que realmente sea un órgano de participación de la ciudadanía. La tercera medida para integrar los servicios sanitarios y los sociales, desde mi punto de vista, sería un cambio del modelo de la atención primaria. Las diferencias existentes en
entre las distintas zonas de Navarra y de las distintas zonas básicas de salud, hace necesario que la atención primaria se ajuste a las necesidades reales de cada una de las zonas básicas, teniendo en cuenta aspectos como la dispersión y otros aspectos demográficos y sociosanitarios. Para llevar a cabo esta transformación, nosotros proponemos, en primer lugar, un pacto político para garantizar la suficiencia presupuestaria de atención primaria. Es el primer paso para poder hacer cualquier otra cosa en primaria. Y luego implantar un nuevo modelo de atención en el cual se integren de manera efectiva todos los profesionales sanitarios, incluidos los del sistema sur, en los equipos de atención primaria. También los profesionales de trabajo social, psicólogos y administrativos. Abordar una serie de cambios organizativos que deberían de emanar de los propios profesionales, porque se les daría autonomía de gestión y, sobre todo, conseguir que la atención habitual a la población sea el de un trabajo en equipo, que cada paciente o cada ciudadano sea atendido por aquel profesional que le va a ofrecer una mejor solución a su problema. En resumen, por tanto, las medidas para la integración de los servicios sociales y sanitarios, desde mi punto de vista, sería la ley foral de salud, desarrollarla, una dependencia de las competencias desde un mismo departamento, el desarrollo de los distritos sanitarios y un cambio de modelo de la atención primaria. Muy bien. En cuanto al acceso a la innovación, ante la innovación que nos llega en el ámbito de la salud, ¿cómo puede hacer frente nuestra comunidad autónoma a facilitar el acceso a la innovación, a tecnología, fármacos, a tecnología digital a la ciudadanía, ¿no? Efectivamente, la llegada de avances tecnológicos y farmacológicos se explica entre un 33% y un 50% el incremento del gasto sanitario. Por lo tanto, es un reto que se plantea a todo el sistema público de salud y a ese reto no está ajeno el sistema sanitario de Navarra, ¿no? Además, con los avances tecnológicos se produce una situación perversa, porque hay avances tecnológicos que realmente deberían implementarse con rapidez porque van a producir un valor añadido importante, como puede ser la digitalización o la interoperabilidad entre los sistemas de comunicación y que no entran. Y sin embargo hay otros avances que, azuzados por la presión mediática socioelectoral, por la propia industria, pues entran con mucha rapidez, aunque no produzcan ningún beneficio o ningún valor añadido, ¿no? La cuestión es saber, más que ver si el sistema es sostenible o no, la cuestión sería saber si lo que gastamos lo gastamos en lo que debemos o no, porque está claro que quién podría oponerse o negarse a avances como el exoesqueleto, por ejemplo, pediátrico, los corazones biónicos, etcétera, ¿no? Pero lo que tenemos que tener todos presentes es que no toda innovación es un adelanto, ni toda innovación mejora la salud, ni toda innovación que puede mejorarla es costo eficiente. Y de esto debemos de ser conscientes todos, los gestores, los profesionales y, por qué no, también los usuarios del sistema. Pero con todo esto nos encontramos dos situaciones además que complican el manejo de esta situación, ¿no? En primer lugar, la fascinación tecnológica por parte de profesionales y también de algunos gestores que se da sobre todo en la atención hospitalaria. Se desprecia la atención primaria y hay muchos profesionales y gestores que están encantados de tener la última tecnología sin plantearse si con la que ya tienen pueden resolver los problemas. De tal manera que los sistemas públicos dedican una gran cantidad de recursos públicos en atención especializada
para atender a una mínima parte de la población. Todos recordamos, los que peinamos canas, incluso los que no peinamos ya nada, que el diagnóstico etiológico de un dolor abdominal hace unos cuantos años se basaba en la clínica, una analítica y una radiografía simple, y punto. Con la llegada de la ecografía, prácticamente a todos se empezó a hacer ecografía, pero es que luego vino el escáner. Y es raro en este momento el dolor abdominal que no se lleva una analítica, una radiografía simple, una ecografía y un escáner. Y la verdad es que la eficiencia diagnóstica ha mejorado poco, ¿eh? Entonces hay que tener en cuenta esto. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta la opinión de la ciudadanía, que está condicionada por la información que recibe desde la industria farmacéutica, que ha sabido hábilmente poner en valor y gestionar la incertidumbre y vender esperanzas en enfermedades como el cáncer o las enfermedades degenerativas, sobre todo si son pediátricas. Y esto, en estas circunstancias, cuando a través de la globalización llegan avances de este tipo, estas circunstancias es muy difícil dentro de los gobiernos convencer a la propia ciudadanía que un fármaco, por ejemplo, no debe de ser sufragado por el sistema público si se está haciendo en la comunidad vecina. Hay una especie de contagio y poco a poco se van implantando una serie de recursos, avances y fármacos que no aportan ningún valor. ¿Cómo se podría abordar esta situación? Pues desde luego los gobiernos lo que tienen que hacer es acelerar la difusión de las tecnologías costo eficientes, ralentizar la información de tecnologías que no están evaluadas y que por lo tanto no se sabe bien el valor que tienen. Y en tercer lugar, pues para conocer la efectividad de los procedimientos y de los tratamientos, pues creo que debemos de hacer caso, seguir el criterio de las agencias especializadas. En España, por ejemplo, la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, que sirve para evaluar precisamente estas tecnologías, o la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para fármacos, ¿no? Y esto también se le une en la utilidad que puede tener la Agencia Europea del Medicamento. Finalmente, una vez el gobierno correspondiente es consciente de que el avance tecnológico que llega es costo eficiente, lo que hay que hacer es diseñar y promover políticas de negociación con la industria farmacéutica ligadas al precio, aparte de establecer, por ejemplo, centrales de compra, pero siempre ligar el precio a la efectividad. Muy bien. En cuanto, vamos bien de tiempo, en cuanto a recursos humanos, en relación a los recursos humanos, en su opinión, ¿cuenta Navarra con los suficientes profesionales sanitarios? ¿Por qué? ¿Y qué medidas se deben adoptar? Bien, pues antes de responder a esta pregunta quisiera hacer constar mi opinión, que ya he repetido en numerosas ocasiones, de que para mí los profesionales es el mayor valor que tiene el sistema sanitario público en Navarra. Es un valor que se basa en la ética, en la constancia, en el esfuerzo, en el mérito, y por lo tanto eso hay que cuidarlo. No digo esto porque luego algunos comentarios que puede hacer se pueden quedar un poco ahí en el aire si no se tiene en cuenta esta opinión mía, que es importante. Dicho esto, pues me gustaría decir que la afirmación repetida una y otra vez de que faltan profesionales sanitarios, fundamentalmente médicos, pues desde mi punto de vista es bastante relativo. ¿Sería preferible que hubiese más profesionales? Pues hombre, sí, pero en un sistema público, en un sistema y sobre todo gratuito, si pretendemos limitar la demanda o hacernos a poder abordar toda la demanda a base de aumentar el número de profesionales, no llegaremos nunca. El número de profesionales siempre será inferior a la demanda, porque la demanda va a crecer a medida que aumentamos la oferta. Aun admitiendo que faltasen médicos, que creo que no, insisto, se puede afirmar que creo que es un problema estructural, tanto de todo el Estado como de Europa incluso.
y en el Estado hay dos razones fundamentales para esta carencia o menor número de profesionales de los que aparentemente serían necesarios. Uno es el numerus clausus que durante muchos años se establecieron en las facultades de medicina y que se establecieron después de una época de plétora de médicos, y la otra razón para la disminución es las restricciones impuestas por el Partido Popular con las limitaciones, los recortes que había y la imposición de la denominada tasa de reposición, que hacía imposible que se repusieran tantos funcionarios o tantos profesionales como hacían falta. Y aquí nos hemos encontrado con una carencia de profesionales en todos los ámbitos de la administración pública: médicos, abogados, jueces, bomberos, policías, etc., ¿no? En este momento ya no existen numerus clausus y la tasa de reposición pues tampoco se tiene muy en cuenta. Pero sin embargo permanecen dos cuellos de botella importantes que limitan el número de accesos al sistema sanitario. Uno es el MIR que obliga a acceder para cualquier tipo de especialidad y que hay más médicos que plazas MIR, eso está claro. Y el otro cuello de botella es las trabas que pone el propio Ministerio a la homologación de títulos de médicos que llegan de terceros países. Cuando comparamos el número de profesionales que hay, profesionales de medicina y enfermería que hay en Navarra con el resto de España y con el resto de Europa, pues vemos que se puede decir que no hay menos médicos en España, en Navarra que en España, al contrario, pero sí que es verdad que la situación es muy diferente en la atención primaria y en la hospitalaria. Aunque algunos datos que tengo y que he manejado son de 2019 y 2021, la verdad es que las diferencias con la actualidad son escasas. La situación es que en enfermería el número global de enfermeras tiene una tasa de 8,6 por 1000, está por encima de la media europea, y muy por encima de la media estatal, que es de 5,3 por 1000. Pero lo que sí que es cierto es que en primaria faltan enfermeras y nuestros ratios son los cuartos del Estado. Por lo tanto, ahí hay una discordancia, ¿no? Y por lo que se refiere a los profesionales de la medicina, pues en hospitalaria estábamos a la cabeza en el ratio de profesionales en 2019 y los segundos después de Asturias en 2021. En atención primaria, en cuanto a los médicos, estamos por encima ligeramente de la media del Estado. Y quiero destacar un dato que a mí me parece importante. En el año 2017, en Navarra, la tasa media de población adulta por médico era de 1.325 TIS por médico de familia con población asignada. Y ningún profesional tenía más de 2.000 TIS. En aquel momento, si se hubieran incrementado la plantilla de médicos en atención primaria con 25, solamente con 25, hubiésemos llegado a una tasa media, un ratio medio de 1.250 TIS por médico de familia, que se puede considerar óptimo con el actual modelo de atención primaria. Insisto, con el actual modelo, porque eso habría que cambiarlo y hay que cambiarlo. Por lo tanto, aun entendiendo que estamos en un contexto de carencia de profesionales, Navarra no es ni mucho menos la peor comunidad. Y además considero que se podría reequilibrar esta aparente carencia con algunas medidas estructurales. La primera, ya lo he comentado antes, con una mejor gestión de los profesionales, reequilibrando el número de profesionales de primaria con los de atención hospitalaria y dentro de la propia atención primaria. De tal manera que, según mi criterio, el sistema SUR se debería de integrar plenamente en los equipos de atención primaria. Con eso estaríamos pasando en algunas poblaciones que hay 6 médicos y 6 enfermeras a 9 médicos y 9 enfermeras. Luego, por otro lado,
yo creo que hay que hacer un cambio en el modelo asistencial. El actual modelo de UVA que tenemos, un profesional de la enfermería, un profesional de medicina, eso tiene que romperse con un mayor refuerzo de enfermería, y el médico se podría dedicar a otro tipo de tareas con un refuerzo de enfermería adecuado, y podría atender a poblaciones, a más cantidad de población. Y al mismo tiempo, otra cosa que se debería hacer sería trabajar conjuntamente con el Ministerio para intentar quitar esos embudos que hemos comentado antes. El MIR, tal y como está concebido en este momento, y el tapón que hay en la homologación de títulos en el Ministerio. Pues muy bien, un montón de aportaciones en este punto. Y bueno, ya para terminar, cuanto a la profesionalización de los directivos de la salud, pues bueno, en este caso, para Sedisa es uno de los puntos clave eh, digamos, en su programa, y la gestión sanitaria es fundamental en la calidad y en la eficiencia de los servicios de los sistemas sanitarios. Para una buena gestión sanitaria es clave la profesionalización de los directivos de la salud y de la gestión. ¿Qué incluye Geroa Bai respecto a este tema? Bien, desde mi punto de vista, en todo el Estado, y me atrevería a decir todas las legislaturas, todas, la gestión de la sanidad ha sido francamente mejorable. Por poner un ejemplo, la gestión en esta legislatura en Navarra yo la defino con dos: inoperancia e inacción. Entonces, desde mi punto de vista, la profesionalización de la gestión la considero no solo oportuna, sino absolutamente necesaria. Los programas electorales de casi todos los partidos políticos, de casi todos, recogen la profesionalización de la medicina, perdón, de la gestión sanitaria. Pero lo que sí que es cierto es que la mayor parte, a la hora de aplicarlo, lo aplican mal, porque cuando ligan dicen, no, vamos a quitar a estos politicastros que han puesto los anteriores y vamos a poner los nuestros, que son auténticos profesionales. Y están cometiendo el mismo error que han cometido los anteriores. En este sentido, el programa electoral de Geroa Bai recoge dentro del apartado de propuestas comunes a toda la red de salud su apuesta por la profesionalización de los gestores sanitarios, garantizando que sean elegidos en procesos transparentes y en base a criterios de mérito y capacidad. Según nuestro criterio, en el proceso de selección de gestores de cualquier nivel del sistema sanitario, se debería de contar con la participación de órganos colegiados autónomos con competencias ejecutivas, de tal manera que apliquen un sistema de selección mediante convocatoria pública y requisitos de experiencia, formación o capacidad como personal directivo en distintos centros y en centros ajustados al nivel para el cual va a ser elegido, ¿no? Al mismo tiempo, el programa electoral de Geroa Bai recoge desarrollar también el modelo de gestión de equipos asistenciales y regular y ampliar competencias de todos los estamentos y de los distintos perfiles profesionales, enfermeras, TKs, celadores, etc. Por este motivo, para ser coherente con nuestros principios y según mi opinión personal, que ya sé que es contraria a muchas personas, incluso a sentencias judiciales, la dirección y la dirección no tienen por qué estar ligadas, al estamento médico, porque muchas veces dentro de equipos profesionales hay profesionales de otros elementos, de otros estamentos, que tienen una mayor capacidad de gestión. Por lo tanto, no tiene que estar ligada al estamento médico. En cualquier caso, y sea cual sea el estamento profesional, a lo largo de su trabajo, el gestor tiene que pasar una serie, o debería de ser sometido a procesos de rendición de cuentas, tanto
en cuanto a los procedimientos utilizados como a los resultados obtenidos. Procedimientos y ver la actitud que tiene, por ejemplo, frente a un tema que acabamos de hablar, como son las tecnologías. Si tenemos a un profesional con fascinación tecnológica, mejor no lo vamos a tener, porque puede ser dañino para el sistema. Una vez realizado este proceso de rendición de cuentas, lógicamente su cese o su continuidad debería de estar ligado a los resultados obtenidos, a la evaluación de este proceso, olvidando partidos políticos, ideologías, etc. Evidentemente, en todo este proceso de selección de directivos y gestores de la salud, en su convocatoria pública, en el asesoramiento, en el establecimiento de perfiles necesarios, de requisitos necesarios, etc., una sociedad como es EDISA, desde mi punto de vista, tiene mucho que decir y tiene mucho que aportar. Pero para que eso sea posible, tienen que producirse varias cosas. Primero, que la propia sociedad se lo crea, porque muchas veces se dice, pero no sé si se acaba de creer. Y luego tiene que darse a conocer en todas las comunidades autónomas. Tiene que establecer estrategias de visualización para que permanentemente los profesionales y los gobiernos autónomos sepan que SEDISA está ahí. Y para eso la única forma es que se visualice y que esté ahí. Porque solamente así su colaboración será requerida para estos procesos de selección de gestores y directivos de la salud, que desde mi punto de vista ya comentó que SEDISA tiene muchísimo que aportar.